Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Tenemos la gran oportunidad de experimentar hoy un tiempo especial, un tiempo de creatividad y un tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido. El tema que vamos a tratar hoy es trabajar por mi casa. Bueno, sabemos que en las escrituras el lenguaje es parabólico, que las escrituras sagradas, o lo que se conoce como la Biblia, está narrada en historias, en símbolos, en leyes, en analogías, en reinos, en genealogías y también en guerras. Y por eso, sabiendo que en sus orígenes las escrituras se refieren a recordar el origen de lo que realmente somos, y se ve plasmado y reflejado en los evangelios. Por eso terminamos entendiendo que el Padre y yo somos uno solo. Si el Padre es dueño de todo, pues soy coheredero de todo. Por eso el humano despierto se da cuenta que cuando Yeshua dijo: ustedes podrán hacer cosas mayores que las que yo he hecho, es porque Él mora en nosotros, y recuperamos esa identidad cuando nos hacemos verdaderos guerreros o integrantes de los ejércitos de la milicia celestial. Y vemos aquí en la narrativa cómo el patriarca Jacob trabaja 7 años por su esposa Raquel, 7 años por Lea y 7 años por su casa. Ese ciclo de 21 años no es una historia, son códigos que nos permiten entender cómo podemos nosotros generar creatividad, conectándonos con el mundo de la emanación, ese mundo de la provisión perfecta e infinita, el cual nos desconectamos cuando pensamos que no tenemos cómo adquirir las cosas, cómo adquirir el techo o lo que le vamos a dejar como bienestar a nuestra descendencia. Entonces aparece el mundo creativo, que es el mundo conectado con la emanación divina, o el mundo de Atzilut, y el mundo de la competencia, que es solamente copias, ese ego que es la competencia, que solo gana el primero. Bueno, el verdadero yo es el creativo, y entonces no mira al otro como competencia, sino como parte del equipo. Por eso tenemos estos secretos del éxito en todo. Y esto se inicia con un sueño, cuando Jacob, nuestro patriarca, puede ver cómo funciona el mundo espiritual antes de que se materialice, antes de que tome forma en el mundo físico. Y entonces se mueve con facilidad en el mundo angelical. Recuerde que lo que uno no entiende no lo puede reparar. Por eso, en ese momento en que nosotros tenemos ese despertar de conciencia, podemos entender por qué Yeshua le dice a Nicodemo: de aquí en adelante vas a ver los cielos abiertos y los ángeles del Señor subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo abrir esos cielos? Hay una escalera de 10 peldaños, como aparecen los diezmos, que tiene base en la tierra y termina en el cielo. Esa escalera se le conoce como el árbol de la vida. Y recordando que en los inicios, cuando Adán y Eva, esos primeros pensamientos, se les ordenó que allí en el centro del Edén había un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y del cual no deberían comer. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esa conexión con el Edén, con el árbol de la vida, y ese otro árbol del bien y del mal, el mundo dual,
cómo poder nosotros entender lo del mundo incomprensible, el Ein Sod, que se conoce en el hebreo, y traerlo a este mundo comprensible. Entonces el Eterno en su sabiduría toma un árbol. En la Torá el árbol es la analogía o la figura o el símbolo que oculta significados más profundos de lo que es un simple árbol, porque un árbol del común tiene raíz. Y entonces vemos aquí dos árboles, uno de la vida y otro del bien y del mal. El mundo de la unidad y el mundo de la dualidad, donde el conocimiento de la ciencia, que es un conjunto de informaciones de conocimiento que se obtiene mediante la observación y el razonamiento. Eso es una ciencia. La percepción y el razonamiento que tengamos de algo se le conoce como ciencia. Entonces tenemos aquí la manera de ver, de observar y el razonar. Por eso dice la Escritura que descenderá tu palabra como rocío sobre la hierba, como gotas de lluvia sobre la hierba y como rocío sobre el campo tu razonamiento. Entonces, allí tenemos esa raíz del problema o el origen, la causa, la fuente. Dos árboles que son como antagónicos. Y entonces ahora ya no vemos dos árboles, sino a Esaú y a Jacob. Y ahora ya no estamos viendo a Esaú y a Jacob, sino a Jacob o a Jacob enfrentado a su suegro Labán, que le cambia 10 veces el sueldo. Y que ese sueldo que le cambia 10 veces es este mundo que siempre nos va a decir que no. Que si vamos a comprar sin dinero, como dice la Escritura, no puedes. Que si no tienes la medicina que te ordenó la farmacéutica, tampoco te puede sanar. Y ninguna de las dos cosas son verdad. El problema es que tiene que haber un equilibrio entre Jacob y Esaú, entre lo espiritual y lo material, para poder pasar del árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de la vida, como en el principio. Entonces, si uno tiene la percepción de que lo que está pensando, declarando, sintiendo y experimentando está bien, pues va a estar bien, porque es de acuerdo a cómo te miras. Y para poder evaluar si está bien o no está bien, hay que mirar el pensamiento del Creador. Y es allí donde aparecen esos 10 preceptos, o esa escalera de 10 peldaños. Si la muerte es la observación o la inclinación a lo malo, el yeser hará, la formación de lo malo, entonces la causa de la muerte, pues son pensamientos que atrajeron ese mal. Entonces tenemos allí dos universos paralelos. Uno donde no hay mal, donde solamente hay vida, donde no existe la enfermedad, ni la escasez, ni la ruina. Y si tú lo observas de esa manera vas a vivir. Otro donde hay enfermedad, y por eso aparece cuando el pueblo cae en enfermedad, en escasez, en quiebra, en bancarrota, aparece Yahweh el sanador, porque no ves la enfermedad. Por eso una sola palabra bastará para sanarlo, para sanar su economía, para sanar su relación de pareja, para sanar su enfermedad biológica, su enfermedad terminal, para sanar, porque Yahweh es el sanador. Cuando nosotros nos ligamos más a la sanidad, vamos a tener sanidad, y cuando tensamos más la enfermedad, vamos a tener la enfermedad. Y por eso, si no ves enfermedad, pues no podemos razonar, porque son hechos que causan esa enfermedad. Y si no existen, pues se va la enfermedad.
Porque todo esto nace en la mente, nace en la conciencia del humano. Por eso toda la escritura es para tener conciencia elevada, conciencia divina, porque el Creador no es enfermo ni está quebrado, es el dueño de todo. Entonces todos nuestros problemas provienen de constante observación y racionamiento sobre esos mismos asuntos. Entonces le damos más interés a lo negativo que a lo real, que a lo verdadero. Como somos co-creadores, pues creamos conforme lo que pensamos. Entonces, cuando al otro tan pronto le damos atención al mal, ya lo estamos creando. Y entonces nacen esas raíces del árbol, del bien y del mal. Porque ya estamos comiendo de ese árbol. En la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Cuando a Eva le pareció que era bueno a sus ojos, dice la Escritura, que delante de sus ojos le pareció que estaba bien comer del árbol, pues eso delante de sus ojos es la parte física, la parte material que es limitada. La parte espiritual, energética, es ilimitada, porque nadie le pone límites a tus pensamientos y a tu percepción. Si aunque el mundo te diga que no, tu percepción es que sí, va a ganar ese sí, porque el yo que tiene conciencia dentro de ti nació de nuevo para la vida y no para la muerte. Entonces, razonar sobre el problema, sobre la enfermedad, de dónde viene, quién lo contagió, quién le transfirió el virus, y esto en el mundo exterior pues es pérdida de tiempo, porque la persona que se enfermó fue porque dejó de comer del árbol de la vida. Por eso la palabra que damos es palabra de vida. Y como le dijeron los discípulos a Yeshua, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por eso, si la vida es la conexión con la conciencia elevada, lo que se conoce como Binah, o el movimiento del espíritu, como el conmover del espíritu, donde el espíritu se forma de acuerdo a lo que piensas, dices, sientes y haces. Allí se forma una energía que le conocemos como espíritu y que después se va a manifestar como ángel. Entonces, el mover del espíritu, conectado con la mente del Creador, con la sabiduría divina, el poder y la sabiduría del Creador, empezamos a conocer quién es el Hijo del Hombre, quién es el Benjá Elohim, el Hijo de Dios. Entonces tenemos aquí dos mujeres. Una que representa la perfección de los 7 años, que se conecta en esas 7 esferas dimensionales con el mundo de la conciencia elevada, que es lo que no quiere este mundo, y se le llama Lea, o sea que es como la conexión con el Espíritu Sagrado. Y por eso, para tener derecho legal de disfrutar la esposa en este mundo, en este caso Raquel, que representa el reino, el mundo, el reino en este mundo, pues hay que primero nacer de nuevo en el espíritu. Entonces por eso hubo ese cambio, y no es que la mayor es la que primero que tiene que casar. Por eso antes de tu cuerpo estaba el espíritu. Y entonces, entendiendo que ya no es como una narrativa de una novela latinoamericana, sino códigos de cómo alcanzar el éxito en todo y cómo entender el mapa del árbol de la vida. Entonces tenemos que esa boda con Lea y sus hijos vienen rompiendo desde lo espiritual lo material. Por eso nacen primero los hijos de Lea. Y luego viene Raquel y pasa ese proceso de esterilidad, que es cuando no aparece el negocio, cuando no se da absolutamente nada, cuando razonamos en lo negativo,
y pensamos en que no se puede y en que no hay, entonces no se manifiesta. Hasta que llegó Joseph. Tiene que haber una mente que se deje fertilizar, que se deje conmover, de que sí se puede. Y ese poder entonces genera una conexión entre lo humano y lo divino. Por eso Joseph representa la sefirot del Yesod, que significa conexión. Bueno, Joseph es el que tú conoces como José. Y por eso es que de la cárcel José sale a reinar. Y allí están, pues, los secretos del éxito. La vida es la conciencia divina, o lo que se conoce como Binah, o la llenura del Espíritu Sagrado, que es el movimiento del Espíritu, y o sea que allí no existe la enfermedad. O sea que la enfermedad es falta de atención a lo sano, al bien. De pensar más que soy sano y no que estoy enfermo. Que soy rico y no que tengo que pagar las cuentas. Entonces empiezo a generar creatividad desde un final feliz y no el morirme en un desierto en medio de las dificultades y de las necesidades teniéndolo todo. Por eso si buscamos muchas razones en el mundo exterior sin prestar atención al mundo interior, al mundo de las causas, pues nunca vamos a tener cómo reparar esas 10 áreas. Porque nos volvemos expertos en crear males, guerras, peleas, conflictos, contiendas, quiebras, divorcios. Todo eso nace en la mente y en la conciencia de cada humano, en la manera de cómo percibimos las cosas. O sea que la esencia de la vida es la comprensión de que existe una unidad perfecta donde el espíritu produce una sustancia de la misma esencia. Entonces, si entendemos que el espíritu produce esa sustancia que es la que luego toma forma de acuerdo a ese espíritu, entonces si tenemos un espíritu de muerte no va a tomar forma de vida. Y por eso hay que dejar salir el espíritu de muerte y dejar entrar el espíritu de vida. Por eso hacemos los ejercicios de meditación a través de la respiración, sabiendo que el fuego del espíritu entra, llena y forma dentro de nosotros aquello que deseamos. Entonces, el espíritu produce sustancia de la misma esencia de lo que es el espíritu. Y esa sustancia toma forma de acuerdo a ese espíritu. El espíritu vibra según el centro y ese centro eres tú. O sea que nadie es culpable de tu enfermedad. El único culpable es tu actitud, acción de ti y de tú. Entonces, el espíritu que tiene cualidades, y la cualidad del espíritu es crear, y crear de la nada. La cualidad del espíritu es que esa energía tome forma. Todo lo que es espiritual desea tomar forma. Y esa forma se la damos nosotros. Por eso, si el espíritu es una fuerza que se manifiesta a través de ti, ese espíritu es una inteligencia que desea traer para ti todo lo que tu corazón anhela. Por eso, Jacob representa el corazón, el Tiferet, en el árbol de la vida. Por eso, dejar de prestarle atención al mal, que ha creado el problema. Y por eso 10 veces le cambió el sueldo. Pareciera un suegro malo. Pero detrás de esas narrativas novelescas hay una sustancia que la podemos establecer en mapas y en manuales para darnos cuenta cuál de las áreas nos hemos dejado robar del espíritu malo, del Ruach Tumá.
o del espíritu impuro. Por eso, pues te roba el sueldo. Prestar atención a la solución para hacer que esas cabras que te pertenecen sean pintadas, o que si te lo cambias sean rayadas, o que si ya no quieren más las pintadas y rayadas sean simplemente de un solo color, es de acuerdo a un espíritu y una forma que le demos. Por eso dice la Escritura, un solo espíritu, un solo Señor, una sola verdad, una sola fe y un solo bautismo. Ahí la palabra bautismo es molde, un solo molde, tebá, de ahí tevilá, una sola naturaleza. Tebá quiere decir naturaleza. No hay muchos moldes, hay uno solo. El molde de la perfección es el molde del árbol de la vida, no el molde del árbol del bien y del mal. El molde de la perfección nos lo devolvió Yeshua, porque vino a cumplir esos 10 preceptos y a enseñarnos que es fácil cumplirlos en Él, que no son imposibles de hacerlo, porque todo sucede en la mente. Un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, donde la palabra bautismo no es inmersión en aguas. La palabra bautismo tiene una sustancia más profunda, que viene la palabra tebá, o naturaleza, o molde, como cuando se le hace en cera un molde para construir un anillo. Se mete el anillo allí, deja el molde, y entonces se llena ese molde con oro, con el material que queramos construir el anillo, y entonces sale uno idéntico. Lo mismo la moneda. Si Yeshua es el molde, y Él no roba, Él no miente, Él no adultera, Él no desea lo del prójimo, porque lo tiene todo. Entonces, ¿cómo yo nazco de nuevo para ese molde? Tengo que cambiar la percepción de lo que soy. Y tener esa sola emuná o fe, y ese solo Señor, en ese solo espíritu. Y entonces por eso, la solución a cualquier problema que se nos presente en este mundo es entender que eso trae para ti una enseñanza, que ese problema no es un problema, es un programa que hay que desprogramar y reprogramar con una percepción diferente a lo que nos muestra el mundo exterior. Si el mundo exterior nos muestra enfermedad, necesitamos llevarlo al molde del mundo interior que nos muestra sanidad. Si el mundo exterior nos muestra pobreza, necesitamos llevar esa imagen de pobreza y meterla al molde de la riqueza que está en el árbol de la vida, en tu ser interior. Por eso, entender que eso que te está pasando trae para ti una enseñanza, y ahora sí podemos salir, como Jacob. Váyase, y salió. ¿Y salió para dónde? ¿De dónde? Bueno, si lo vemos, la primer salida es un sueño, salió para adentro. Y en el sueño pudo observar cómo funciona el mundo angelical, el mundo espiritual, antes de que las cosas se materialicen. Y ahora que estoy entendiendo, ¿cómo puedo yo salir con éxito antes de alcanzarlo? ¿Cómo puedo tener éxito antes de enfrentarme a la dificultad? O sea, viene el misterio y el secreto revelado. No salgas al mundo exterior si primero no reparas el mundo interior. Y cuando tenemos el molde, el mapa, es fácil repararlo porque lo conoces. Esos 10 preceptos, esas 10 escaleras, esas 10 emanaciones divinas, o esos 10 camellos cargados de oro, o esas 10 plagas, o esas 10, me lo presenta de multiforme maneras en las escrituras. 10 camellos que van cargados de oro, 10 plagas que le puso a los egipcios, 10 tribus que están entre
el gran río Egipto y el gran río Éufrates, en Génesis 15-18. Y cada vez que nosotros vemos 10 tribus que llevaron el informe falso, y dos de los príncipes, de los espías, que dijeron, nos los comemos como papilla. Entonces tenemos aquí que no solamente es obtener la primogenitura y la bendición, es demostrar que sí tenemos primicia, el molde de lo que fuimos hechos desde el principio, y la aprobación del Creador. La primogenitura y la bendición era lo único que llevaba Jacob, y pudo lograr todo lo que logró. Y no solo eso, sino que nos dejó la manera de cómo transmutar de lo material a lo espiritual y de lo espiritual a lo material. Cómo hacer que en el abrevadero, esa cabrita que se apareaba ahí en el abrevadero, él le mostraba, tanto al macho como a la hembra, le mostraba una cabrita rayada. Esa imagen quedaba en el momento sublime de la concepción, y la cabrita quedaba preñada de un cabrito rayado. ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas? En ese momento del éxtasis, el momento sagrado, que estamos en la intimidad, pensar que el enfermo está sano, que pensar que el pobre está rico, imaginarlo, sentirlo, declararlo. Y esto viene en mutuo acuerdo, para que esa intimidad sea sagrada. Y no sea simplemente por el deleite, darle gusto al cuerpo, sino que tenga esa esencia sublime de poder crear cualquier cosa que requieras en este mundo. Y por eso se le conoce como el secreto del éxito. Esta porción es la que nos inspira a entender ese misterio de asumir que lo tenemos todo, sin tener nada. Y que desde el mundo interior le podemos decir al mundo exterior que nosotros decidimos la economía que queremos, la salud que queremos. La pregunta es, ¿quién está ordenando tu salud? ¿O quién está ordenando tu economía? ¿Quién le está dando orden a la economía que tú deseas? ¿La banca mundial? ¿O los empréstitos internacionales? ¿O el presidente de algún país? ¿O tú en tu interior que decidiste sentir, pensar, visualizar que lo tienes todo? Crear tu propia realidad es el secreto del éxito. ¿Quién está ordenando tu salud? Si es la Organización Mundial de la Salud, ya van como 5 vacunas o 6 que te afectó el riñón, el hígado y no sé qué, y el virus está ahí. Pero si tú ordenas desde el interior y sabes, tienes la conciencia, la percepción del árbol de la vida, que tienes vida y que eres sanidad, no entra la enfermedad. Ese es el antivirus de todos los virus. Tu percepción sobre ti mismo, tu actitud, la acción de ti, la manera de cómo observar y razonar en todo, porque ese es el espíritu que tú le pones, el espíritu de verdad, el espíritu de poder, el espíritu de autoridad, que es control sobre nosotros mismos. Ahora sí podemos salir con éxito, salir con bien de esa situación. ¿Cómo? Mirando el final feliz y no los obstáculos que tenemos para alcanzar ese propósito final, que es vivir en el árbol de la vida y no en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Laila Todd, buena noche y Leitrador, nos vemos luego.